Buenos días, Misana, y te estamos escuchando. Gracias, muy buenos días para todos los padres que puntualmente asistieron a esta convocatoria el día de hoy. Les agradezco su presencia, aunque pues estamos en modo virtual. Para nosotros como institución es muy importante su participación pues les agradecemos infinitamente su apoyo desde el Departamento de Enfermería eh, al estar aquí presentes. El día de hoy nos va a acompañar la psicóloga Diana Romero. Ella pertenece a la Secretaría de Salud de Cota. Nos va a hacer una exposición muy interesante sobre habilidades y estrategias de afrontamiento ante sucesos vitales, está totalmente dirigida pues a sus hijos en la edad en la que se encuentran. Entonces, pues ya en unos momentos, por favor, le damos la bienvenida a la doctora Diana y ella pues tomará la palabra en esta reunión. Les agradezco por favor las preguntas al final de la conversación y pues la doctora nos va a colaborar con sus respuestas. Bienvenidos a todos nuevamente y pues le cedo la palabra a la doctora Diana Romero. Bueno, muy buenos días para todos. Como decía Misana, yo soy Diana Romero, pues les doy la bienvenida también. Muchas gracias pues al Colegio Principado de Mónaco pues por la invitación y poder pues compartir con los padres de familia de grado cuarto. Bueno, les voy a solicitar el favor de en el chat va a estar el link de la asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues el tema de hoy es habilidades y estrategias de afrontamiento ante sucesos vitales. Aquí digamos que todos los sucesos vitales nos podemos tener en familia, ¿cierto? Aquí digamos que lo enfocamos al manejo que le dan, se le puede dar como padres a nuestros niños, ¿sí? Sobre todo a nuestros niños más pequeños. ¿Cuál es el objetivo pues, de esta charla? Es brindar esas herramientas para poder abordar, enfrentar y asumir las diferentes situaciones que se nos presentan en el cotidiano vivir, como les decía, como padres y con nuestros hijos. Sin embargo, aquí no podemos dejar que si nosotros tenemos esos recursos y esas herramientas para poderlos afrontar como personas, ¿sí? Pues vamos a poder asumir una función también como padres, ¿cierto? Vamos a tener también esa orientación como padres a nuestros hijos, ¿sí? Porque digamos que todos como personas debemos desarrollar esas estrategias, ¿cierto? Poder, digamos que esos recursos que tenemos como personas, poderlos ir desarrollando para que podamos dar ese ejemplo también a nuestros hijos de cómo nosotros asumimos esas estrategias de afrontamiento, que básicamente pues es lo que nos ayuda a poder llevar el día a día, ¿cierto? Sobre todo en estas situaciones, en estos momentos o en estos últimos tiempos donde se nos han presentado pues muchas situaciones que no sabíamos que se nos iban a presentar, no sabíamos que si las podíamos asumir, cómo las íbamos a asumir, ¿cierto? Tanto como padres, como trabajadores, como familia, ¿cierto? Familia extensa, entonces, en todos los sectores, pues poder abarcar las diferentes estrategias para poder, pues, digamos que pasar todos esos sucesos vitales que día a día tenemos. ¿Sí? Bueno, decimos que es un suceso vital. Para ustedes, ¿qué es ese suceso vital? Bueno, entonces decimos que el suceso vital son esos hechos o sucesos que son relevantes en la vida de las personas y que los reconocemos como importantes, ¿cierto? Porque a lo largo del día, de la semana, del mes, nos están pasando diferentes situaciones, ¿sí? Pero hay unas que digamos que son del diario, ¿cierto? Que son, digamos, comunes. Hay otras que ya son más importantes, que son más trascendentales o relevantes. Entonces, esas son las que, digamos, nos referimos aquí a que reconocemos como importantes y que generan un cambio en nuestra vida, que generan un cambio en nuestra persona, que generan un cambio en nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, es el suceso vital. Esos sucesos vitales pueden ser personales, ¿cierto? O pueden ser en familia. Entonces, si son personales, ¿sí? ¿Cuáles son esos sucesos? Algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, la graduación, un niño, ¿cierto? Que estudia, pues, digamos, con la proyección pues, de graduarse, los chiquitos, los niños, por ejemplo, en los grados de primaria, pues ellos tienen también su graduación,
y su reconocimiento cuando finalizan su primaria. Entonces eso para ellos es un suceso, ¿sí? Tener un hijo, entonces en ellos, por ejemplo, tener los hermanitos, ¿cierto? Ese tipo de, de situaciones donde está el niño y llega el otro chiquito, ¿cierto? Entonces para ellos eso es un suceso que hay que enseñarles también a cómo poder afrontarlo. Para los padres, los cambios de trabajo, ¿cierto? Hay sucesos, aquí digamos un suceso vital, no decimos que sea una cosa positiva o negativa, ¿cierto? Son todas las situaciones que se nos van presentando. Entonces aquí, por ejemplo, el de cambiar de trabajo, un cambio de trabajo puede ser por algo positivo, digamos que puede ser un buen cambio si es que se ha buscado, o en estos momentos donde los cambios pues se generan, digamos, sin haberlos buscado. Hay una separación, por ejemplo, ¿cierto? Hay un duelo por alguna pérdida, ya sea una pérdida, digamos, de algún fallecimiento o una pérdida de una separación, de un mismo trabajo, ¿sí? De algún familiar, de algún amigo, ¿sí? Está la parte de las enfermedades, pues que en este tiempo, digamos que se han incrementado, entonces tenemos que saber cómo enfrentarlas y cómo hacérselas entender también a nuestros hijos, ¿sí? Cómo esos sucesos también hay que hacérselos entender porque esa es una realidad que vamos a tener y que ellos pues empiezan a enfrentar y que empiezan a entender. Para ellos la modalidad del estudio, ¿cierto? Entonces en este tiempo pues puede adaptarse también, ¿sí? A todo lo que es la parte, digamos, del estudio virtual. Para algunos niños es más fácil, para unos niños no tanto. Esta situación, digamos, sobre todo con los niños tan pequeños, los niños de ustedes pues de cuarto, pues son niños que para ellos es importantísimo estar, digamos, con sus otros compañeritos, estar, el juego, o sea, estar en sus clases y todo, pero de todos modos tienen una motivación también que es el poder compartir con ellos, el poder socializar. Entonces, ese tipo de situaciones y sucesos son los que debemos nosotros hacerles ver a ellos y generarles a ellos esa adaptabilidad, ¿cierto? Como esa resiliencia que vamos a ver ahora, que es la resiliencia también. ¿Para qué? Para que todas esas situaciones que se presenten ellos las manejen y la vean los vean como un aprendizaje y como algo positivo, ¿sí? No es eso. Bueno, también pueden darse viajes, cambios de casa, bueno, también está los sucesos a nivel grupal, que los hablamos pues, muchas veces a nivel familiar, ¿cierto? Sin embargo, pues, digamos, se pueden presentar de las otras maneras. Aquí estos sucesos también están pues, digamos, enfocados a los niños. ¿Por qué? Porque los niños, pues, también en sus clases virtuales también deben afrontarlos cuando están en alternancia. Entonces, un día sí van, otro día no van. Entonces, este tipo de cosas también ellos lo asumen como grupos. Para ellos también es un suceso que digamos que como grupo, que como niños de cuarto primaria, ¿sí? Entonces también deben afrontarlos, ¿sí? Entonces esos son cambios en el estilo de vida, en su estilo de estudio, ¿cierto? Estas situaciones han generado, por ejemplo, crisis económicas donde como familias se asumen, ¿sí? Donde el niño también puede estar en la capacidad y es importante que nosotros como padres también les vayamos como informando, enfocando, dándoles a conocer esa realidad, ¿sí? Porque esto es algo que estamos viviendo este tiempo, ¿sí? Que venimos viviendo hace un año, pero no sabemos que nosotros a lo mejor viviremos otra pandemia, no, pero ellos son niños muy pequeños donde es importante que desde ya les empecemos a generar esas estrategias de afrontamiento y la forma como se pueden ver y tomar las diferentes situaciones que se puedan presentar, otra pandemia, por ejemplo. Bueno, cuando nos enfrentamos a esos sucesos vitales, ¿qué se genera? ¿Sí? Se puede generar el estrés o ansiedad, que es, digamos, lo que ya está como muy generalizado, el estrés, que el estrés, pues, digamos, que nos lleva, digamos, a diferentes reacciones, ¿cierto? Entonces, es el manejo, digamos, tenemos que enfrentarnos todo el tiempo a un estrés, los niños se enfrentan a un estrés, los niños se enfrentan digamos, a que ya estar enfrente pues, de un computador y no tener enfrente un profesor, ¿sí? Pues eso de todos modos les puede generar alguna ansiedad también. El hecho de movilizar nuestros recursos de afrontamiento, como les digo, todos como personas tenemos eh, esos recursos, ¿sí? Aquí hay recursos que muy seguramente no conocemos nosotros, no les conocemos a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces ustedes a lo mejor a sus niños en este momento les están viendo algunos recursos, ¿sí? Recursos hablamos de esas características y de esas situaciones positivas, de esas cualidades, características positivas que ellos tienen para ese afrontamiento, ¿sí? O está el de oponer resistencia, ¿sí? Oponer resistencia, pues cuando de todo modo le cuesta un poco más afrontar todos esos cambios que hay, le cuesta un poco más
entender cómo funcionan, digamos, o cómo están pasando las cosas, pero igual tenemos que asumirlas, tenemos que afrontarlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle a nuestros hijos también a que, bueno, si hay una resistencia, pues puede ser algo natural, es un mecanismo de defensa también, pero pues que de todos modos vaya evolucionando en esa resistencia, ¿sí? No podemos, digamos, que permitir, o la idea no es que la persona se quede en la resistencia pues de la situación que se presenta, independientemente de cuál sea. Bueno, las principales causas del estrés, pues siempre, pues digamos, son crisis o situaciones, ¿cierto? Que nos generan, ¿qué? Ese estrés que nos genera. El cansancio físico-mental, ¿sí? Aquí es importante tener en cuenta estas tres. ¿Por qué? Porque son, digamos, que con todas esas estrategias, ¿qué es lo que vamos a evitar? Que tengamos este tipo de cosas, ¿sí? Que sería el cansancio. Ustedes saben que el cansancio, tanto físico como mental, puede agotar a una persona y puede, digamos, que llevarlo a que haya en algún momento alguna situación pues que no sea la ideal, ¿cierto? Que ellos empiecen, digamos, a tener algunas, no sé, algunos pensamientos que no deben ser, ideas que no deben ser, entre ellos, digamos, dentro del mismo grupo, que se empiecen a, digamos, a unir, digamos que si un niño tiene una situación y tiene, digamos que algunas ideas, pues puede empezar como el efecto contagio, como decimos. Entonces es importantísimo que ese estrés y ese cansancio pues lo podamos manejar. Está la sobrecarga emotiva, ¿por qué? Porque todas las situaciones pues generalmente afectan, lo primero es, digamos, afectar, digamos que el ánimo, ¿sí? En los niños, ¿cierto? El estado de ánimo, digamos, donde la idea no es no permitir que ellos se salgan como de su contexto diario, dentro, digamos, de su familia, dentro de su, que si no están con sus compañeros, entonces es motivarlos a que están con ellos, allí por el computador virtual, o que está la llamada. Tenemos muchos recursos y muchas formas para que ellos también estén como en ese contacto con sus niños, y esa sobrecarga emotiva no los afecta. Y la responsabilidad, ¿cierto? Todos en algún momento incrementamos, ¿cierto? Como ese nivel de responsabilidad, de compromiso que tenemos al tener que asumir las diferentes formas de afrontar esos sucesos vitales, ¿sí? En los padres de familia, o en las personas adultas, pues está la responsabilidad también de los hijos. Entonces, aquí digamos que como hablamos de los niños, hablamos como padres debemos también poder manejar ese sentido de responsabilidad que tenemos a ese nivel cuando se presenten esos momentos de estrés. Bueno, aquí decimos pues que siempre, ¿cierto? El estrés siempre genera un factor desencadenante, ¿cierto? Y ese factor, digamos, rompe con el estado de equilibrio, ¿sí? Decimos pues que el estado de equilibrio, así como lo vemos pues en esta imagen, el estado de equilibrio pues siempre es entre, ¿qué? Entre lo que decimos que es la razón y la emoción, ¿sí? La idea es que siempre esté equilibrado, ¿cierto? Siempre estén equilibrados tanto la razón como la emoción, así como decimos pues la cabeza y el corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida que haya ese equilibrio, que exista ese equilibrio tanto en la persona, ¿sí? Pues digamos que eso va a impactar en la familia, ¿sí? En el grupo social, en la comunidad, ¿sí? Entonces aquí digamos que como padres debemos mantener ese equilibrio para poder ayudar a nuestros hijos, y digamos que mantener ese equilibrio en nuestros hijos. Y siempre, ¿cómo vamos a hacer eso siempre? Con lo que nosotros expresemos, con lo que nosotros hagamos, porque aquí impacta mucho esa comunicación no verbal, ¿sí? Esa comunicación que nosotros como padres estamos todo el tiempo haciendo, pero que ellos están viendo, ¿sí? Que muchas cosas nosotros lo hacemos de forma inconsciente, pero ellos todo el tiempo lo están viendo. Los niños que son los niños pequeños, como los niños de ustedes de cuarto de primaria, son niños que todo el tiempo están viendo, así como hemos dicho siempre, son como esponjitas, ¿cierto? Donde están viendo cada cosa. Entonces a ellos les impacta mucho cómo nosotros afrontamos todas estas situaciones, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros como personas y como, digamos, parte de la familia, responsables de nuestros hijos, de ese grupo, digamos, que en familia se va volviendo el grupo social y la comunidad, pues podamos siempre tratar de mantener este equilibrio entre la razón y la emoción. ¿Sí? La tensión y el estrés pues generan las diferentes maneras de reaccionar. Esas maneras pues serían lo que es el tipo, depende del tipo de acontecimiento que sea, porque como habíamos dicho, pues no todos los sucesos son positivos, no todos los sucesos son negativos, ¿sí? Las características o recursos de las personas, como les decía, pues son esas características propias que tenemos cada uno, que tienen nuestros niños, y que nosotros las debemos pues ayudar, digamos, a reforzar, ¿sí? Esos recursos pues
son siempre, digamos, esas características positivas que tenemos, ¿cierto? Lo que dicen, no, es que su personalidad es así, ¿sí? Pero digamos que rescatamos es esa parte positiva que tiene cada persona y que tienen los niños. Los niños en este momento están con un sinnúmero de cualidades donde están muy susceptibles, digamos, a enfocarlos, ¿sí? Entonces, esos recursos poderse enfocar de esa manera de resiliencia y de enfrentamiento. Y las experiencias anteriores, ¿cierto? Las experiencias anteriores, digamos que los niños de cuarto, meses de primaria, pues digamos que sus experiencias no han sido tan fundamentales, sus experiencias propias, pero sí digamos que ellos viven con nosotros las experiencias. ¿Sí? Entonces, como nosotros tengamos esas experiencias y se las hagamos ver a ellos y como se las transmitamos a ellos, pues es como ellos también las van a asumir posteriormente, ya sea pues digamos como niños que las asuman con nosotros como grupo, como veíamos, o cuando ya digamos que estén creciendo, el tiempo pasa muy rápido y cuando nos damos cuenta pues ellos ya están en bachillerato y luego ya en universidad y ya digamos empiezan a asumir su vida. Entonces todas esas experiencias y la forma como nosotros se las hagamos, se las transmitamos, es como ellos las van a asumir. Bueno, aquí hablamos que los sucesos vitales, pues decíamos, nos generan un estrés, ¿cierto? Y ese estrés siempre nos va a llevar a ese proceso interno de adaptación. Es decir, que pues todos decimos el estrés y la palabra estrés nos indica algo como que no es lo más positivo, ¿cierto? No hablamos de negativo, pero sí como que no es lo más positivo. Pero ¿qué es lo primero? Es poder hacer, ver, entender, nosotros hacérselo entender a nuestros niños que cualquier situación que nos genere pues esa situación de estrés, digamos, como esa ansiedad o estrés, como decíamos, pues eso siempre nos va a llevar a algo, o nos debe llevar a algo positivo que sería esa adaptación, a buscar la solución, a movernos, a no quedarnos quietos, ¿cierto? Como estar todo el tiempo en búsqueda, digamos, de habilidades y de capacidades. Como les decía, muchas veces no conocemos a nosotros a la edad pues, que podemos tener todos los que estamos aquí, no conocemos todos nuestros recursos. Posiblemente durante este año, durante este tiempo que ha pasado, eh, pues nos hemos dado cuenta que tenemos muchas cualidades o sí, actitudes o conductas que tuvimos y dijimos, ve, no sabía que yo podía resolverlo de esta forma, porque nunca lo habíamos pasado. Entonces, es también importantísimo que les generemos a ellos y que hagamos ver a los niños que esos procesos de adaptación, ¿sí? O sea, que es como una cadena, que esa situación, que ese suceso vital nos genera un estrés, pero ese estrés nos lleva, digamos, a movilizarnos, ¿sí? De tal forma que podamos tener una buena forma de vida, obtener, digamos, y mantener las cosas, digamos, que no tengan un cambio tan radical, ¿sí? Y que podamos, digamos, adaptarnos y vivir con ellas y a lo mejor nos favorece, ¿sí? A lo mejor a los niños, habrá niños que esta parte virtual, que esta parte también los ha hecho crecer. Los niños, si sean niños pequeños, pues ellos de todos modos, pues todos como padres sabemos, vamos evolucionando también en esa parte personal. Bueno, ¿qué decimos que es el afrontamiento? La capacidad de dar una resolución práctica a los problemas y a la capacidad de gestión de funciones. Aquí estamos diciendo que el enfrentamiento es siempre la búsqueda como de mirar cuál es cómo pasaron las cosas y cuál es la solución, cómo vamos a solucionar el tema. El uso de los recursos que tenemos, ya lo hemos dicho, que pueden ser de carácter intencional o voluntario, como les decía, ¿sí? Posiblemente si está la situación entonces en familia, pensamos, bueno, entonces ahora vamos a hacer esto, si somos varios en la casa, entonces el niño de cuarto primario va a estar en esta clase, va a estar en este lugar porque el niño mayor o porque los padres, entonces también van a tener que conectarse, todo ese tipo de cosas, digamos, en situaciones que se han presentado. Entonces, eso digamos que sería intencional, lo estamos programando, ¿cierto? Pero también, digamos, está ese involuntario donde lo que les decía son momentos, digamos, que reaccionamos de tal forma que nos da un buen resultado. Eso es involuntario, son cosas que hacemos de forma inconsciente. Ustedes saben que en el día, pues la mayor parte de nuestros actos en un porcentaje bastante alto son inconscientes. Los estamos haciendo, digamos que sin hacerlos conscientes. Bueno, estos recursos nos sirven para hacer frente a las demandas y los conflictos que se nos pueden presentar. Y cada persona tiene una distinta capacidad de afrontamiento frente a las diferentes situaciones. Aquí es importante porque ustedes conocen a sus niños, ¿cierto? Y los niños así sean, digamos, pequeñitos. Los niños tienen de todos modos sus características. Ellos empiezan a mostrarnos ya cuáles son esas características que nosotros debemos capitalizar, que como padres debemos conocerles, empezar a conocerles y empezar a capitalizárselas. Nos sorprenden porque hay unas características muy positivas en ellos. Entonces, esas características son las que debemos
irles enfocando, y las que veamos que no son las ideales o que digamos que les da pues como mucha trascendencia, por decirlo así, tal vez a situaciones que no le van a, que no lo van a llevar a algo positivo, pues es también como irselas enfocando. Entonces, las positivas irselas canalizando y las otras irselas enfocando. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Es claro todo? ¿Sí? ¿Me dicen, por favor? Doctora, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta por chat. Ok, bueno. Vamos bien, gracias. Bueno, cualquier cosa que estoy pendiente. Bueno, como les decía, aquí estamos hablando también de resiliencia, ¿sí? El afrontamiento y la resiliencia son dos situaciones que son muy, muy similares. ¿Cuál es la diferencia? El afrontamiento es utilizar esos recursos que tenemos, ¿cierto? Para enfrentar esos sucesos estresantes, esos sucesos vitales que nos generan el estrés, ¿sí? Como les decía, el afrontamiento es superar el problema, la situación que se presentó, darle la solución y digamos que nos afecte lo menos posible, ¿cierto? Y la resiliencia es como esa segunda parte, ¿cierto? Es como la siguiente parte a ese afrontamiento. ¿Por qué? Porque la resiliencia es el hacer frente a las adversidades, pero siempre de una forma positiva, ¿cierto? Siempre digamos que como de una forma optimista, ¿sí? Yo les decía como una forma romántica, una forma bonita, ¿sí? Entonces, es importante pues tener, digamos que esta es la diferencia, pues entender los conceptos. ¿Por qué? Porque todos se relacionan y siempre vamos a estar, digamos, utilizándolos en la vida, siempre vamos a estar afrontando situaciones, ¿sí? Posiblemente un año no tengamos situaciones, digamos que es un poco más estable, pero el siguiente sí, y a los niños hay que hacerles ver y hay que hacerles que ellos mismos, digamos, como hacerles como trabajar esos recursos que ellos tienen, y que mejor que de la forma resiliente, ¿sí? De esa forma, digamos, positiva, donde ellos todo lo vean como que cada cosa que pase tiene su aprendizaje, cada cosa que pasa tiene que la persona, el niño, buscar, digamos que esa empatía, esa iniciativa, es ser recursivos, es buscar como que ellos desarrollen estas capacidades. Y aquí, digamos que dentro de esas estrategias que es hacerles ver, ¿sí? No solamente es que él lo haga y lo reaccione, así como les decía que lo hacemos día a día, sino que ellos entiendan y digan, o sea, sean conscientes de cuando ellos mismos tomaron la acción, les resultó la acción, eso digamos que va empoderando y va dando como esa seguridad y esa confianza a las personas, a los niños. Bueno, aquí tenemos los estilos de afrontamiento. Esos estilos de afrontamiento los podemos, se centran en qué, o en el problema, o en la emoción, o en la solución, ¿sí? Entonces, esos estilos de afrontamiento, cuando son centrados en el problema, es que es todas esas estrategias que nosotros hacemos, tenemos, digamos, que están orientadas hacia la situación como tal, ¿sí? Hacia la tarea, es alcanzar, digamos, como les decía, la solución del problema, es poder hacer el análisis, ¿sí? Para saber qué fue lo que pasó, es el análisis para decir, bueno, esto se dio por esta situación, entonces vamos a hacer esto, ¿sí? Es como toda esa parte, digamos, como la parte metodológica, ¿cierto? Cuando, digamos, somos, digamos, que más detallados en cada cosa, ¿sí? Entonces, digamos que nos estamos centrando, digamos, en el problema, en la situación, ¿sí? Le damos como un sentido a esa situación, nos centramos, digamos, en el análisis de qué pasó, cómo fue, digamos, cuál fue la problemática como tal, ¿cierto? Y se buscan alternativas para restaurar ese equilibrio, ¿sí? Pero lo hacemos todo desde la parte cognitiva, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, que cuando nos centramos en el problema. Cuando se centra en la emoción, ¿sí? Cuando se centra en la emoción, son las estrategias que utilizamos de cómo percibimos el evento, qué me está generando internamente, si me está generando, digamos, que el estrés, entonces yo prefiero esperar un poco, ¿sí? Que es la parte de la meditación, o yo prefiero, digamos, que hablar de la situación que se presenta, sí, el equilibrio lo busco de una forma efectiva, entonces pues también están, digamos que todas esas redes de ayuda, sí, ¿por qué? Porque aquí digamos que hay muchas situaciones que se nos pueden salir de las manos, tanto a nosotros como a la forma como podamos a nuestros hijos, pues hacérselas entender. Digamos que la parte de la virtualidad para muchos pues podría haber sido el día a día anteriormente, pero algunos que ni siquiera en la parte de trabajo lo hacíamos así, pues
es más, digamos que no es tan fácil, digamos, adaptarlo a un niño, ¿sí? A que tenga, digamos, esa metodología. Entonces, pues eso que nos genera, nos genera, pues, digamos, alguna reacción en la emoción. Entonces, esas emociones, cuando nos centramos en las emociones, ¿qué? Es intentar afrontar el problema desde esa parte de la emoción, ¿sí? Es buscar no tanto la solución del problema, no tanto el análisis del problema, sino es buscar como de otras formas, buscar ese equilibrio, ¿sí? Es tomar, aquí está, tomar distancia, ¿cierto? Es aplazar las cosas. A veces, digamos que en algún momento se tiende a aplazar, a decir, bueno, tenemos esta situación, entonces más bien como que trabajemos en esta otra, hagamos otra cosa, pero eso no significa que la situación se vaya a ir. Entonces, esta estrategia centrada en la emoción es como dejarla un momento, pero no significa que no la tenemos que afrontar, que definitivamente hay que afrontarla, pero sin embargo es un estilo de afrontamiento y los estilos, digamos, los tiene cada persona, ¿sí? Estos 3 estilos no significan que vayan a ser uno mejor que otro o que sea uno u otro, no, son cualquiera de los 3, pero los 3 nos van a llevar a lo mismo, ¿sí? La diferencia es cómo nosotros afrontamos esa situación que se nos viene. ¿Y cuál es el estilo centrado en la solución? Pues es buscar la solución inmediata de la situación, ¿sí? Aquí, digamos, no es ni el análisis del problema, ¿cierto? Ni el análisis de la situación, que vamos a hacer ser como muy detallado, metodológico, ni darle espacio a la emoción, ¿sí? No es darle tampoco espacio, digamos, a eso o ese aplazamiento, ¿no? Es buscar, es decir, bueno, se presenta este problema, vamos a hacer esto, ¿sí? Con los niños, tienes esta situación, entonces vamos a hacerlo de esa forma, ¿sí? Vamos dentro del contexto, pues, de cada uno de los hogares, ¿sí? Entonces es eso, es básicamente orientada pues a la solución. Aquí hay algo importante, es que aquí en este estilo centrado en la solución, se busca es que como que haya una participación, haya una participación de todos, ¿sí? El niño, así sean niños, digamos que los niños pequeñitos, nos ayudan mucho. A veces ellos tienen una visión y ellos nos pueden dar una idea o nos pueden decir, bueno, pero yo veo que podemos hacer esto, el horario puede ser así o me siento mejor en este sitio, ¿sí? O sea, ellos también pueden darnos ideas. Y nosotros si los incluimos dentro de esa solución, pues vamos a generar en ellos, vamos a empezar a generar en ellos esa estrategia de afrontamiento que es el saber que son partícipes de, ¿sí? Saber que ellos también opinaron, se les dio en cuenta y que encontramos una solución con su idea, ¿sí? Entonces aquí es decir que todos podamos participar, que los hagamos partícipes a ellos de lo que es encontrar una solución y darle solución a lo que se nos está presentando, ¿sí? Independientemente de qué tan trascendente, digamos, o cuál sea la situación, si es una situación más determinante o menos determinante, una situación que nos afecta más, una situación que afecta directamente a todo el grupo familiar o solamente a él o solamente a los padres o a los hermanos, ¿sí? Entonces es que si ellos sienten que son partícipes de, pues, y que más aún que si no solamente participaron, sino que también acatamos como padres esas ideas de ellos, vamos a generar una estrategia bastante y una habilidad bastante positiva en ellos. Bueno, aquí pues es un ejercicio muy sencillo, digamos que dentro de estas imágenes que tenemos aquí, es saber cuál es el estilo de afrontamiento que utilizaron, ¿sí? No sé si quieren ustedes, hay algún papito que quiera participar, decirnos pues en ellas cuál ve. Si no, pues entonces las voy explicando. ¿Hay algún papito que nos quiera decir, por ejemplo, en esta cuál vemos? Aquí especialmente. Bueno, entonces aquí estamos hablando que aquí lo que, como siempre decimos, el bombillo, se nos prendió el bombillo. Eso es que es el estilo centrado en la solución, ¿cierto? Aquí que hicimos, aquí digamos que estamos tanto en la parte del centrado en el problema, aquí centrado en la emoción, pero se encontramos, digamos que es centrado en la solución, que es, digamos, que el resultado, ¿cierto? Que es, digamos, como el ideal podría ser, digamos, que siempre es encontrar la solución. Bueno, aquí en este cual vemos, ¿cierto? Aquí vemos uno de la emoción, ¿cierto? Centrada en la emoción. ¿Por qué? Porque estamos evitando, porque muchas veces, digamos, lo que hacemos es como que tratar de mirar de lejos, así como decimos comúnmente, como mirar desde la barrera, ¿cierto? Mientras como que nos da tiempo de pensar qué podemos hacer, de canalizar y como de reponernos en esa emoción que nos generó la situación. Entonces es esta. Aquí en esta cual vemos,
vemos el que está centrado en el problema, ¿cierto? Entonces estamos haciendo el análisis de ese problema, mirando, verificando qué pasó, por qué pasó, ¿sí? Entonces es todo el análisis que digamos que cuando se presenta una situación, pues lo primero, lógicamente, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cierto? ¿Por qué está pasando? Lo importante es no quedarnos solamente en el análisis del problema, es llegar a la solución. Bueno, y aquí también digamos que aquí estamos mirando la parte de emoción, aquí es importante y entra digamos que alguna otra estrategia de las que vamos a ver ahora más adelante, es que también debemos que darnos ese espacio para poder digamos como decantar un poco esa emoción, ¿sí? No nos debemos quedar en esta, que es la parte de la evitación, no nos debemos quedar en esta, que es, digamos, como el hacer de cuenta que no está, no, es decantar un poco esa emoción, porque lógicamente a todos, a los niños también se les generan esas emociones, sobre todo, ¿cierto? Entonces es darle como ese espacio, pero inmediatamente reaccionar, ¿cierto? Reaccionar, empezar a utilizar esa estrategia que sea, digamos, que de afrontamiento para también llegar a la resiliencia. Bueno, aquí hablamos que hay estrategias de afrontamiento individual y personal, ¿cierto? Esas estrategias de afrontamiento individual, pues como les he dicho, pues que reciben influencia de lo social, ¿cierto? Es la persona misma, es quien define la propia orientación. Esto es lo que nosotros debemos llevar a nuestros hijos a que ellos mismos puedan orientar, digamos, cuál es la situación y cómo manejar esa situación que se presenta, ¿sí? Digamos que esto, ¿cómo lo hacemos? También induciéndolo a cada cosa, a que él mismo sea consciente, ¿cierto? A que él mismo proponga, ¿cierto? Sus situaciones. Entonces, a nivel individual, nosotros lo que hacemos también es irlos a ellos, como les decía, canalizando esa parte positiva o enfocando. Bueno, y a nivel familiar, pues digamos que definitivamente es un grupo, es el grupo familiar, independientemente de quién componga la familia, pues de todos modos siempre hay eventos donde tenemos que hacer el afrontamiento con ellos, ¿cierto? Donde nos involucra a todos. Entonces, como situación que nos involucre como familia, asimismo debemos movilizar esos recursos para poder, pues digamos que sobrellevar esa situación que se nos haya presentado. Aquí vamos a empezar a mirar esas estrategias de afrontamiento. Esas estrategias de afrontamiento pueden ser, digamos que aquí hacemos como un resumen de parte de lo que les he comentado, les he dicho. Entonces, está la parte de la flexibilidad. Entonces, ¿esa flexibilidad qué es? Es la capacidad de no utilizar una sola estrategia, ¿sí? Digamos que así como decimos, bueno, tenemos varias opciones, tenemos que mirar cuál nos funciona, ¿sí? Entonces, no solamente, digamos, puede ser la misma situación, pero digamos que si tenemos la misma situación y ustedes tienen la situación con el niño de cuarto, pero tienen un niño que está no sé, en sexto, en séptimo grado, pues la situación es diferente. La forma de afrontarla puede servirnos, pero puede que con uno niño o con el otro lo tengamos que hacer diferente, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar si nos funcionó, si no nos funcionó, si no resultó eficaz, pues mirar la otra, ¿sí? Para digamos que depender de cada situación, de cada momento, de cada persona, de cada niño, cómo podemos adaptarla de la mejor forma, ¿sí? Está el autocontrol, mantener ese control activo del problema, ¿sí? Es decir, que aquí lo que hablamos de movilizarnos, ¿cierto? Entonces es no dejar que el problema como que se nos salga, a veces sí, digamos que es una condición del ser humano, a veces digamos que vemos y en algunos momentos dependiendo de la situación, porque hay situaciones que es la misma situación, pero para una familia o para la otra afecta de una forma más o menos a las familias, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos para los niños, si son varios niños, pues la afectación es diferente cuando tienen que hacer y asumir estos temas virtuales, ¿sí? En sus estudios sobre todo. Si solamente es un niño, pues va a ser diferente, ¿sí? Entonces es tratar de que esa situación no se nos salga, ¿cierto? Como que no se nos salga de las manos. Tenemos la situación, tenemos el problema, nos genera el estrés, pero démosle, digamos que tengamos el control o las diferentes opciones para cada situación de estrés. Bueno, no exageración ni maximización, ¿sí? Aquí digamos que es importantísimo que nosotros a los niños les enseñemos a, digamos, como a no pensar que todo está terriblemente grave, no. Es decir, bueno,
esto se da y nos enseña a esto, ¿cierto? Esto se da y fíjate que esto puede ser similar a esta otra situación que ya le dimos solución, o mira que esto nos sirvió para poder unirnos, o esto nos sirvió para poder compartir más, o esto nos sirvió para saber cuáles son tus clases, o bueno, sí, pero digamos que no es como que, bueno, se dio la situación y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nos quedamos como centrados en ese problema, en esa situación en que no podemos salir de ella. ¿Sí? O que se exagera, pues sí, a veces exageramos un poco, entonces eso hace que como que si se exagera la situación, pues sentimos que es más difícil la solución. Entonces hay que enseñarle a nuestros niños es que pues todas las situaciones tienen una solución, hay que mirar y hay que buscar una estrategia para darle la mejor solución. Bueno, aquí analizar la situación desde las diferentes perspectivas, ¿cierto? Aquí digamos que si volvemos, digamos, a esa parte del dibujito del análisis, es poder hacer esa relación cognitiva, ¿sí? Entonces hacer, digamos que metodológicamente, bueno, esto es, vamos a hacer esto, no, si nos sirve, no nos sirve, nos funcionaría por esto, ¿sí? Nuestra familia funciona de esta forma, ¿sí? Entonces es como tener, digamos, el análisis de las situaciones. La reevaluación positiva, ¿sí? Es confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Aquí, digamos que les hago énfasis no solamente a confiar en nosotros, sino en las capacidades que tengan nuestros niños, ¿cierto? Es a saber que ellos, como les decía, ellos tienen que ver que tienen esas capacidades, que ellos nos están aportando a nosotros también como padres, que ellos tienen, digamos, también la solución. ¿Sí? Entonces es importantísimo nosotros estar todo el tiempo enfocándolos positivamente a ellos, ¿sí? A confiar en ellos, a generarles en ellos, digamos que esa seguridad. Y qué mejor que en este tipo de situaciones, ¿cierto? Porque pues digamos que ellos entenderán y verán, ¿cierto? Que ellos son seguros, que ellos tienen la capacidad, que tienen recursos, que son empoderados de sus cosas, pues cuando hay situaciones reales, ¿sí? Digamos que cuando las están vivenciando. Bueno, también la autoinculpación, ¿sí? Aquí digamos que es admitir nuestros límites, ¿cierto? Todos somos personas independientemente si somos padres o niños, ¿cierto? Entonces también hay que enseñarles también a ellos a eso, no solamente asumirlo nosotros como padres, sino enseñarles a los niños también eso, ¿cierto? A que todos tenemos en algún momento digamos que puede que no sepamos en este momento. No significa que no lo podamos aprender, no significa que no lo puedan enseñar y nosotros, pero aquí la cuestión es que es admitir que tenemos, digamos que tenemos esas limitaciones y que siempre hay alguien que nos puede ayudar. Así como nosotros podemos ayudar, así como ellos pueden ayudar, por decir algo, a sus otros compañeritos, un hermano al otro, ¿sí? Pues que también nosotros necesitamos en algún momento que nos puedan ayudar. Está la parte de la evitación, ¿cierto? Aquí es autorregularnos primero y luego buscar la situación, ¿sí? Digamos que esta parte de evitación, yo les hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque es un estilo, ¿cierto? Cuando hablamos del estilo centrado en las emociones, y digamos que como estrategia se utiliza esa evitación, ¿cierto? O ese darnos ese espacio. Aquí lo importante es lo que les decía, es regularnos, pero no quedarnos allí, ¿cierto? Es enseñarles a los niños a que, bueno, sí, claro, si le dio tristeza y si lloró y si necesitó pues expresarlo, está perfecto, ¿sí? Pero luego ya es decir, bueno, ahora ven y miramos qué vamos a hacer, miremos qué pasó, por qué pasó la situación y ven qué vamos a hacer en las soluciones. Y cuando ya se ha dado la solución y cuando ya se ha dado la situación, pues entonces es ya volvérsela consciente también. Ah, bueno, mira, pasó esto y tú hiciste esto y mira que te funciona muy bien. O sea, es ese tipo de soluciones y digamos de que la evitación nos sirva, pero como para regular únicamente. Bueno, y pedir ayuda, pues que está muy relacionado con lo que les decía aquí, el de reconocer, pues siempre vamos a requerir, ¿cierto? Vivimos en una sociedad, no somos seres únicos, ¿cierto? Vivimos pues en una sociedad en redes de apoyo, ¿sí? Así como los necesitamos, somos redes de apoyo para muchos también, ¿sí? Pues mucho más en nuestra familia, en nuestros hijos. Bueno, ese digamos que son los estilos de afrontamiento. Vamos a ver un video, les voy a compartir un video un momento y luego hablamos del video. Permítanme un segundo.
Tú me dices, por favor, si se escucha. Oiga, fulano, ¿cómo va el informe? Viento en popa, jefe. Apúrese, Sí, que eso señora. tiene que ser Sí, el doctora. jueves. Ay, por si no le han dicho aún, la empresa quiere reducir personal. Este viernes tenemos reunión, ¿ok? Ok, chao. Ahí, papá, se formó la demencia. ¿Y ahora qué vas a hacer? Todo el día en el bendito Facebook. Tranquilo, fulano, tú mantén la calma y haz tu informe bien. Además, a ti no te despiden antes que al vago de López. Hey, fulano, ¿viste mi Snapchat? Siempre tarde a todos lados. Los otros papás siempre llegan puntuales. Deben ser que quieren mucho a sus hijos. Felicidades. Oye, ¿sabes qué me dijeron hoy en el trabajo? Shh, duérmete, es tarde ya. Perro. Para Instagram. Bueno, ahora solo queda esperar el resultado de los exámenes y que sea lo mejor. No me das ninguna envidia, fulano. Ok, suficiente. Tranquilo, fulano. El viento siempre cambia y todo va a estar bien. ¿Tú te crees que mentalizándote así me vas a eliminar? No, a ti no se te elimina, a ti se te reduce, brother. ¡Ey! Y ahora, haciendo papeles de corredor. El ejercicio reduce el estrés, ¿no sabías? ¡Ay, demonios! Fulano, aquí tan temprano. Estoy aquí hace 1 hora y estoy concentrado. Primera vez que llegas puntual, papá, no te reconozco. ¡Ay, me lleva el diablo! Y el despedido va a ser... López. Te asusté, fulano, ¿eh? ¡Felicidades! No puedo decir que lo siento, López. Eres muy vago. ¡Ey! Todavía no puedo desaparecer. ¿Y tu mujer? ¿Y el médico? Estás tarde. Ya llamé a mi mujer y esta noche vamos a ir a bailar. Y el médico no voy a dejar que me estrese. ¡Ay, esta me la ganas! Pero te veo pronto, ¿oíste? Dale, estrés. Ya nos vemos la próxima. ¿O no? ¡Ja! Bueno, ¿sí se escuchó? ¿Sí vimos el video? ¿Sí? Entonces Sí, aquí la doctora, idea es sí. mirar. Ok, listo. Entonces aquí mirar es cuáles son esas estrategias de afrontamiento. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Digamos que vimos el estrés allí pues en rojito, como algunas veces estaba más pequeño, como algunas veces estaba más grande. Entonces, no sé, si quieren, coméntenme qué vieron allí, cuáles son las estrategias pues, que utilizó fulano, cuál era la situación inicial, digamos que, cuáles eran los problemas o las situaciones que se presentaban. Sí me gustaría escucharlos. Bueno, se le hace la invitación a los padres que levanten la mano virtual y se les va dando la palabra uno a uno. ¿No? ¿Participantes, algún papá? Sí, señora. La acudiente Daniela Rojas Sotelo de cuarto C. Ya puede activar el micro. Gracias, muy buenos días para todos. Buenos días. Definitivamente algo muy necesario en estos momentos que estamos viviendo y que ya vamos para 2 años con nuestros niños. Efectivamente, a veces ese estrés que manejamos nosotros desde nuestro ámbito laboral y personal, lo transmitimos a ellos. Y esas estrategias de afrontamiento que nos mencionas en cuanto a validar directamente cada una de esas causas del problema es necesaria para que nosotros de esa misma manera podamos afrontarlas y evitar que nuestros hijos de pronto también vayan por el mismo camino del estrés que nosotros vivimos y que también estamos aprendiendo y construyendo en el día a día. Entonces, me parece que el tema de fulano nos llega a muchos en estos momentos y que realmente es necesario validar cómo estamos afrontándolo y cómo se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos de todas las edades y en todos los escenarios. Ok, muchas gracias. Sí, sí. Dice usted algo muy importante, es que piense que lo que les decía, a lo mejor ellos, como está percibiendo, el niño estaba percibiendo que a lo mejor a él no lo quieren tanto, ¿sí?
Y eso es cierto, digamos que como nosotros afrontamos las cosas, es como ellos empiezan a verlas y adicional a eso, como adicional a que él tiene, digamos, su situación, eh, digamos que en su colegio, en su curso, digamos, en su diario de vivir, a eso le estamos sumando a que él sienta a lo mejor que el papá no lo quiere lo suficiente porque pues no está pendiente de él. Entonces, exactamente, ¿sí? Como nosotros, como el estrés en las situaciones de nosotros, digamos que las dirigimos a ellos. Muy bien, gracias. ¿Algún otro papito que nos quiera comentar? Bueno, doctora Diana, por ahora no ha levantado más manos. ¿No? No, Bueno, señora. entonces vamos a ver aquí, entonces, ¿cuáles fueron pues esas estrategias? Habrá muchas otras, ¿sí? Que cada uno pues podrá analizar, pero aquí como que utilizó, digamos, fulano para poder también, digamos, que hacer esos cambios y enfrentar, digamos, todas esas situaciones de estrés que teníamos. Entonces, es pensar en positivo. Después ya llegó, sí, anteriormente sí, actuaba de una forma que no era, porque pues en vez de trabajar estaba en otras cosas, ¿cierto? Todo era de afán, todo era, digamos que, digamos como sin planear, ¿sí? Entonces después hacer el pare y empezar a pensar en positivo, ¿cierto? Que eso es algo que nos funciona muchísimo, ¿cierto? Si nosotros todo el tiempo, o digamos que pues a veces nos puede pasar, ¿cierto? Que vemos las situaciones es de una forma, y ahora qué vamos a hacer, y entonces mire pero es que si hacemos esto nos puede pasar esto de una forma negativa. Entonces aquí es hacer qué, es ese cambio, ¿cierto? Es pensar todo el tiempo positivo, qué estamos aprendiendo, por qué es, cómo lo vamos a hacer, y siempre cuál va a ser, digamos que la enseñanza que nos va a dejar. Tener el autocontrol, ¿cierto? Porque él al final, digamos que ya puede lograr controlar, y si ustedes vieron esa bolita grande de estrés roja, ya después se va reduciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya él puede controlar sus situaciones. Al estar organizado en cada una de las situaciones, ¿sí? Así como al principio no estaba organizado, todas se le estaban presentando, entonces el estrés se vuelve ya más grande, pero ya después empieza, digamos, a darle control y a coger cada situación, ¿cierto? Para que, digamos que al final ya dice, bueno, ya no me preocupo por el tema de la salud, ¿cierto? O sea, digamos, no es que no me preocupe, perdón, sino no le tengo que dar, no puedo hacer nada en este instante, tengo, digamos, que esperar, ¿cierto? Pero pensando, digamos, de una forma positiva, ¿cierto? Ser optimista, bueno, que estaría, digamos que relacionado con esto, es que si no hay la solución, ¿cierto? En ese momento, ¿sí? Pues se minimiza. Él en algún momento le dice al estrés, no te puedo quitar, pero pues no te voy a dar importancia. Entonces es eso también lo que tenemos que hacer. Hacer ejercicio, importantísimo, pues no se los había hecho anteriormente. La parte del ejercicio, bueno, vimos pues más como la parte de la meditación y del hacer el pare, pero sí, digamos, hacer ejercicio es algo fundamental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque haciendo ejercicio no solamente pues estamos, digamos que manteniéndonos, digamos, en forma, dando, digamos, digamos que haciendo el cardio, ¿cierto? También estamos, digamos, regulándonos físicamente, sino que también en esos momentos se nos generan muchas ideas, ¿cierto? ¿Cómo podemos solucionar y qué podemos hacer? Hacer lo correcto, ¿cierto? Siempre hacer lo correcto de seguridad, importantísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que como personas, pues siempre estamos haciendo bien, siempre tratamos pues de que todas las cosas las hagamos de una forma honesta, de una forma correcta, de una forma, digamos, como debe ser, como esperan, pues es en un trabajo, si es los niños, pues como que se espera de ellos que hagan su tarea, ¿sí? No solamente hacer eso correcto, ¿sí? Es hacerles sentir a los niños, ¿cierto? Que haciendo ese tipo de cosas, pues todo fluye, el día le fluye, ¿sí? Está aprendiendo, entonces está preparándose, ¿sí? Entonces es no solamente hacer lo correcto, sino qué situaciones y qué consecuencias positivas vamos a tener o van a tener ellos. No adelantarse a los acontecimientos, ¿cierto? Entonces es pues, el tema, digamos, de lo de la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque se los puede presentar. En este tiempo nos hemos enfrentado pues muchos a tener pérdidas, ¿sí? A estar pues con el familiar o si no en la casa, en la clínica, o sea, esa es una realidad. Entonces es a pesar de la situación difícil, es saber que no podemos adelantarnos y hay que enseñarles a ellos a que no nos podemos adelantar, digamos, a decir, ay, no va a mejorar, bueno, mire qué vamos a hacer, entonces si la persona ya no está, o sea, porque ¿sí? Solemos hacerlo, ¿sí? Entonces no es adelantarnos a los acontecimientos, ¿sí? Digamos que ahora digamos que se practica mucho y bueno, y se ha hecho mucho énfasis en el mindfulness, que es el tema de aquí y ahora, ¿sí? Y se ha visto pues que ese estar en el aquí y el ahora es en el día a día,
se van presentando las cosas, vamos solucionando las cosas. Eso no significa que no proyectemos, lógicamente, nuestros hijos, que no proyectemos, digamos, una vida para ellos, una vida en familia, una vida en nosotros, pues si son ustedes padres de niños de cuarto, muy seguramente son padres muy jóvenes, entonces no significa que no lo proyectemos, pero no nos adelantemos, digamos, a que el estrés del día le sumemos el estrés del mañana. Y pues bueno, se relaciona con eso, no preocuparnos antes de tiempo. Entonces eso básicamente pues digamos que es parte de lo que vemos en el ejercicio de fulano. Bueno, vamos a hacer, voy a decirles aquí, digamos, cómo enseñar, digamos, a nuestros hijos y compartir con nuestros hijos esas estrategias de afrontamiento con algunos ejemplos muy puntuales, ¿sí? Entonces, buscando la resolución del problema, ¿sí? Siempre es decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sentarnos con nuestros hijos y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema para ti? ¿Sí? ¿Qué crees que se puede hacer con el problema? ¿Qué soluciones das? ¿Sí? O sea, siempre, como les he dicho, involucrarlo y que él sea quien genere esas soluciones, ¿sí? Es que él busque cambiar esa situación, ¿sí? Que genera el estrés, pero que él sea quien las proponga. Así nosotros, lógicamente, pues son pequeñitos, tenemos que irlos enfocando, pero sí digamos que él sea quien que no solo se escucha, sino que él también lo exprese, lo cree. ¿Qué ocurre cuando la resolución del problema no funciona y no se puede cambiar? Entonces, yo, por ejemplo, les doy, pues, digamos que la situación puntual, pues, de los niños en estos tiempos, ¿cierto? Donde, pues, definitivamente les tocó adaptarse, ¿cierto? O les tocó mirar, porque pues algunas personas tendrán la facilidad, digamos, de tener su internet, de que si son padres, hijos en las casas, pues puedan tener esa comodidad, digamos que habrá otros que no tanto. Entonces hay que adaptarnos a esto. Pero ¿qué pasa si no funciona? ¿Sí? Entonces, si no se puede cambiar esa situación real, sí se puede regular y dar la solución de otra manera, ¿cierto? Entonces nosotros miremos, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a poner horarios o vamos a estar en diferentes sitios o, bueno, padre y madre a lo mejor buscan una solución para que sus niños puedan estar accediendo a sus clases sin problema, accediendo a sus trabajos. Sí, es siempre dar, digamos, como esa solución y saber que no todos los problemas tienen la solución inmediata. Eso es importante también hacérselo, pues ver a ellos, ¿cierto? En que nosotros no es solamente decirlo de hacerlo, la realidad no es esa. No solamente decirlo y que nos funcione. Muchas veces lo pensamos, lo planeamos, pero finalmente no funciona, ¿sí? Hay que ser flexibles, como les decía anteriormente. Eso es importantísimo decírselos a ellos. Bueno, ¿cómo podemos cambiar nuestra forma de ver el problema? ¿Sí? Aquí, digamos que aquí pues básicamente lo que es la parte del COVID, aquí es que todos tienen la mano levantada, todos participaron, todos pudieron superar ese problema, ¿sí? Entonces, aquí es pensando digamos, en cuál es esa situación, valorar, digamos, hacer la valoración, digamos, del problema, cuál es la amenaza, ¿cierto? Y darle, digamos, que ese enfoque positivo, siempre como les decía, aquí pues estamos ya hablando también de la parte de la resiliencia, ¿no? De hacerlo de una forma positiva. Es mirar qué ventajas trae esa nueva situación. Como les he dicho, es la enseñanza, siempre mirar, bueno, ¿qué nos enseñó? Porque esto nos enseñó, entonces, a lo mejor nos enseñó a poder solucionar o dar respuesta a otra situación que se presente. Y encontrar la ganancia de la solución, pues que estaría 100% relacionado con eso. Bueno, ¿cómo podemos enseñarles a aprender y a pensar de otra manera a nuestros niños? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor pues ellos se nos están enfocando solamente en una solución, ¿sí? Entonces no, tenemos que enseñarles también a que hay que buscar las diferentes situaciones, como por ejemplo aquí, ¿sí? Aquí inicialmente la mamá está, ¿cierto? O bueno, los padres están en acompañamiento, están con ellos, ¿cierto? Y luego ya ellos solitos lo pueden hacer. Siempre nosotros debemos ser guía, acompañamiento, ¿sí? Digamos que si para ellos es difícil, fue adaptado, bueno, ha sido difícil, yo creo que ahorita ya se habrán adaptado más los niños, pero sí digamos que siempre ellos vean que siempre estamos ahí, que ellos tienen que ser, que poder solitos, que ellos también participan, pero que sientan que siempre estamos allí como padres. Bueno, aquí somos ejemplo de nuestros hijos, ¿sí? Dejando de lado la autocompasión, dejando de lado, digamos, el quejarse constantemente, dejar de discutir, ¿cierto? Porque muchas veces estas situaciones de estrés nos llevan a que en algún momento a perder como esa paciencia, la tolerancia, ¿no? Y eso pues nos lleva lógicamente a dañar esas relaciones familiares, ¿cierto? Ni nosotros como padres con nuestros hijos, ni nosotros entre padres, y pues digamos que si vemos que entre nuestros niños, entre nuestros hijos también se están generando, digamos, algunas dificultades, pues poder intervenir en ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente esas situaciones pues van a llevar siempre a que haya un momento de angustia, ¿cierto? Un momento, digamos, de intolerancia.
Bueno, ver lo positivo de cada situación, ya lo hemos hablado. Aquí, cuando hablamos de si es favorable la evitación como estrategia de afrontamiento, ¿cierto? Ya hemos visto, digamos, que esa parte de evitación es favorable en cierta medida, hasta cierto punto, ¿cierto? Entonces, el problema de la evitación es que lo que les digo, no resuelve el problema, ¿cierto? Aquí, digamos, solo evitarlo, el problema no se va a ir, el problema va a estar siempre allí. Hay que darle solución, hay que actuar para poderle dar solución, ¿sí? Hay que actuar, hay que pensar, hay que analizar, hay que sentarnos con ellos y decirle, bueno, ¿sí? Tenemos que actuar, ¿sí? Entonces es importantísimo, ¿por qué? Porque muchas veces, y así no lo, digamos que no lo estemos haciendo consciente, ¿sí? En algún momento nosotros evitamos y lo que hacemos es que lo dejamos. Y hay algunas situaciones que las evitamos y llega otra situación y entonces esa la resolvemos más fácil. Pero esta que se nos quedó aquí, así le demos mucho tiempo, después va a salir, esa sale, ¿sí? Entonces ahí es donde esa situación ya no la trabajamos, no le dimos solución y posiblemente esté más grande. Y por ejemplo en el niño, lo que veíamos ahí en el video, y digamos que cada situación es así, no le damos la solución, no damos pues el análisis, la solución al problema, entonces ahí digamos que se nos puede ir aumentando así pues como se aumentaba el rojito del estrés, ¿cierto? Entonces, importantísimo. Y aquí hay algo importante también, es que cuando no se le da solución, nosotros no hablamos con los niños o no solucionamos, no vamos con ellos el problema, ¿qué se puede presentar? No estamos exentos, ¿sí? Que los niños digamos que lleguen, digamos, al uso de sustancias psicoactivas, ¿cierto? A otro tipo de ideas que no es el ideal, ¿sí? Y cuando se nos presenta, digamos que en una sociedad como la nuestra, donde son tan vulnerables nuestros niños también, ¿sí? A toda la parte del uso de consumo de sustancias, a toda la parte de ideación suicida, que es algo que vemos y es una realidad, tenemos que enfrentarla, ¿sí? Y es porque todo ese tipo de cosas se han generado precisamente por eso, por la evitación, por no hablar, por no pedir la ayuda, por no ponerles cuidado. Entonces la invitación también, y aquí digamos que la reflexión ante esto, es decir, la habitación para decantar, pero importantísimo que estemos muy al tanto, digamos, de esas situaciones que en estos momentos para los niños, digamos que son tan trascendentales. Bueno, aquí es favorable esa negación como estrategia de afrontamiento. Como les decía, a veces digamos que los mecanismos de defensa, un mecanismo de defensa puede ser esa negación, ¿sí? Pero esa negación no es positiva, ¿cierto? Nosotros siempre debemos estar en acompañamiento de nuestros niños, los niños de ustedes que son niños de cuarto, están en una etapa donde para ellos lo que sus padres les dicen y la forma como ellos lo resuelvan, esa es la verdad absoluta, ellos nos ven así, ellos los ven a ustedes como padres así. Entonces no hay que rechazar, digamos que está esa situación, no hay que decirle, bueno, no se puede, no se hizo, no, quitemos la palabra no, que esa palabra no esté dentro de nuestro léxico con ellos, ¿sí? Hay normas y hay límites, lógicamente, donde el no debe ir, digamos, como con una negociación, que es la mejor forma, pero sí, digamos, que, que no sea, digamos, que algo negativo todo el tiempo, digamos, que la negación, ¿cierto? Bueno, aquí les voy a pues, decir cuáles son esos afrontadores, ¿cierto? Hay algunos afrontamientos, digamos, que nosotros tenemos que son menos deseables, la forma como lo hacemos, y hay algunos que son más deseables, ¿sí? Voy a leérselos rápidamente, si hay duda en alguno me dice. Entonces, los menos deseables son tener expectativas demasiado elevadas. Si nosotros damos una solución que está a muy largo plazo, o que es una solución, digamos, que nos implique y necesitamos muchas cosas para poderle dar solución al tema, pues digamos que nos vamos a demorar más y digamos que dentro de ese recorrido de la búsqueda de la solución o de lograr la solución, si hay alguno de todos esos momentos en que no nos fluye, pues muy seguramente no vamos a poder, digamos, afrontar esa situación o nos vamos a demorar más en eso. La inhabilidad para enfocarnos en los problemas principales, ¿sí? Donde a veces aquí decimos, bueno, está pero entonces como que le damos muchas vueltas, como se dice, le damos muchas vueltas al problema y no nos enfocamos como tal al problema que debe ser. Estándares vitales inflexibles, ¿sí? Entonces, es decir, no es que así se hace, es que el horario es sí, es ¿no? Si hay que cambiar los horarios, si hay que cambiar las formas, si hay que cambiar los lugares, pues tenemos que hacerlo. Si solamente hay un estudio en la casa, pero pues resulta que el niño tiene, digamos que
no sé, tendrá algún examen, tendrá, el internet funciona mejor en un cierto sitio, pues bueno, habrá que cambiar, no estar yo como papá en mi trabajo, sino que lo voy a dejar a él ahí. Entonces es como ser flexibles en ese tipo de cosas. Resistentes a comprometerse y a buscar ayuda, ¿sí? Es aquí pues ser un poco humildes en cierta forma, ¿cierto? Es no tener tolerancia, ¿cierto? A que no todo nos sale, ¿cierto? La frustración, como decimos, ser tolerantes a la frustración, no todas las veces nos sale lo que pensamos, ¿sí? Hay que ser flexibles y cambiar. Expectativas de comportamiento propias y de otros, estrechas y absolutas, es decir, si yo siempre sé que mi hijo ve que yo siempre tengo la solución, ¿sí? Pero pues si le enseñamos a él que yo también puedo equivocarme o que yo también puedo tener una idea que no fue la mejor, ¿cierto? Entonces es como no pensar que siempre la expectativa no siempre sea esa y que no la podemos cambiar, ¿no? Esas expectativas que tenemos, ya sea de los padres o nosotros hacia los mismos hijos, ¿sí? Los niños de ustedes pues tal vez están pequeños, pero sí es como que no siempre hacerles ver que definitivamente ellos lo que tienen que hacer es lo mejor, es lo que tiene que ser en ese momento, la solución tienen que darla, ¿no? Es decirles a ellos, tú también tienes opciones, esta puede que no sea la mejor, te puedes equivocar en esta, pero lo importante es dar la posibilidad a la siguiente. Bueno, aquí la negación excesiva, que ya lo hemos visto, racionalización muy elaborada, ¿cierto? Entonces, cuando a veces pensamos tanto, pues no llegamos a algo práctico, no llegamos a la solución práctica. A veces hay que ser como un poco arriesgados también, ¿cierto? Como dar el paso, ¿sí? Doctora, qué pena, la letra se está viendo un poco borrosa. ¿Tú me puedes colaborar? Ay, espera. ¿Será el internet? Voy a dejar de presentar y vuelvo a presentar a ver si mejoramos. Bueno. ¿Cómo lo ven ahí? Mejoró un poco, Doc. ¿Mejoró un poco? Sí, señora. Ok, bueno, y están los afrontamientos más deseables, digamos que son las actitudes de lo que debemos hacer. Ser optimistas, ¿sí? Aquí pues digamos que ya dentro de lo que les he dicho, pues ya aquí vamos a hacer como un resumen, es la confianza en el manejo de las situaciones por parte de nosotros mismos y de los demás, ¿cierto? Doc, qué pena, volvió a irse la imagen totalmente. Ay, ¿qué No está hacer? siendo legible. A ver. Gracias. Ok, ahí ya la volví a presentar. ¿Ahí ya se ve? Sí, señora, ya es un poco más claro. Ok, bueno, está el sentido práctico de la vida, lo que les decía, a veces necesitamos ser prácticos, ¿cierto? Enfocándonos, digamos, a la solución como tal, ¿sí? Aquí es, digamos, el estilo que les decía, el estilo enfocado a la solución. Es, pues, la creatividad, creo que la creatividad, el ingenio, digamos, ser recursivo, pues, siempre, digamos, que nos va a ayudar, ¿cierto? Si tenemos, digamos, varias ideas, varias formas, si intentamos diferentes cosas, pues, muy seguramente que vamos a tener más rápidamente la solución y a lo mejor más acertada. Ser flexibles, ya lo hemos hablado, ser flexibles, apertura a las sugerencias. Expresar lo que se siente, importantísimo esto para nuestros niños, sí, para nosotros es importante expresarlo, para ellos muchísimo más, es importantísimo que ellos expresen las cosas y que nosotros no los limitemos, ¿cierto? Que todo lo que nos expresen, así digamos que estemos viendo que no es el ideal, es importantísimo dejarlo que ellos lo expresen, ¿sí? Es una necesidad que todos tenemos, el de poder expresar esas emociones, eso que sentimos, ¿sí? Y ya, pues irles canalizando, digamos, la emoción, ¿cierto? Tampoco es que si ellos están expresándonos algo que nosotros a lo mejor no esperamos, ahí tenemos que saber manejar nosotros esa expresividad también con ellos, ¿cierto? No es decirle, pero ¿cómo? Mira, no, eso no debe ser así, no, ¿sí? Escuchamos, ¿cierto? También nosotros, pues obviamente necesitamos también como mirar cómo vamos a manejar la situación, sobre todo, digamos, donde hay algo que está, digamos, un poco fuera de lo que puede ser común dentro de una expresión de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos también están viviendo, digamos que viven con sus compañeros, con sus amigos, con sus otros familiares, ¿sí? Entonces, importantísimo es dejarles expresar y fuera de eso, digamos, saber cómo lo vamos a canalizar. Aquí es importante también que si nosotros necesitamos la ayuda de nuestros orientadores, ¿cierto? Pues digamos que es un trabajo conjunto que hacemos con ellas. Bueno,
manejar el afrontamiento, ser conscientes de las consecuencias de las decisiones. Aquí siempre es mirar, de todos modos, siempre les he dicho, es no estar pendientes, digamos, no irnos más allá de las cosas, pero sí, lógicamente, saber y ser consecuentes de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que ellos también vean la consecuencia, que los niños vean, digamos, ¿qué va a pasar? Haces esto y ¿qué va a pasar con esto? Es eso. La alta responsabilidad sobre sí mismo, las decisiones y el autocuidado, aquí pues enfocado mucho también a los padres. ¿Por qué? Porque depende de cada cosa que nosotros hagamos, va a impactar directamente a nuestros niños, a nuestra familia, a nuestro círculo, si estamos hablando de la parte laboral, si estamos hablando de la parte, digamos, de comunidad como tal, ¿sí? Entonces es ser muy responsables en eso. Bueno, y confiar también en la bondad de los demás, no solamente nosotros vamos a dar la solución, tenemos una red de apoyo y entre todos podemos encontrar mejor las posibilidades pues para afrontar las situaciones. Bueno, voy pues a darles un ejemplo, ¿cierto? Para que ustedes pues digamos que lo vayan imaginando, ¿cierto? De cuál puede ser, digamos, la situación con nuestros niños. Los niños están ahorita muy pequeños, pero los niños, digamos, están dentro de su proyección de vida y la proyección, digamos que dentro de los cambios que se han generado, es digamos como esa globalización y esa posibilidades que nosotros tenemos de que nuestros hijos surjan, ¿cierto? De que nuestros hijos se proyecten, de que ya digamos que ya no podemos limitarlos a una proyección solamente teniéndolos acá, ¿sí? Entonces hay una situación, digamos, muy puntual que se las quiero poner acá. ¿Y es por qué? Porque digamos que nuestros niños están con nosotros ahorita, ¿sí? Que están pequeñitos, que están, digamos, en el colegio, que tienen una cierta dependencia económica, ¿cierto? Pero sí, digamos que dentro de la proyección que nosotros podemos hacer y sabiendo que nosotros ahorita, estando los niños pequeños, digamos que dentro de una influencia positiva, lógicamente, ¿sí? Pero más adelante no. Entonces, lo que nosotros hagamos por ellos ahorita, ¿cierto? La forma como nosotros los enfoquemos en esas estrategias para el afrontamiento, pues es como ellos también van a darle curso, digamos, a todas las situaciones que se le presenten en la vida. Aquí tenemos un ejemplo y es que yo les digo, imaginémonos que nuestros hijos nos dicen que se quieren ir un tiempo al extranjero por motivos de estudio, ¿sí? Entonces, aquí son dos momentos, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos? Hacemos una valoración primaria de la situación, ¿cierto? Esa valoración la vamos a hacer si es para ellos, o sea, enfocarlo primero como persona, ¿cierto? Entonces, si para ellos va a ser positivo o negativo, bueno, porque puede que no sea, digamos que haya alguna situación que veamos que no es la mejor, ¿cierto? Pero muchas veces sí, y también mirar, bueno, pero positivamente, ¿qué va a pasar? Si le va a servir, ¿por qué le va a servir para, digamos que si es un niño, digamos que está pasando, digamos, si ya va a finalizar o que dicen, bueno, hay un intercambio, bueno, hay tantas posibilidades ahora para los jóvenes. Es decir, ¿es positivo o es negativo? ¿Cierto? Lo que se pretende o lo que él nos está diciendo. Y aquí se estiman las consecuencias, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Le va a servir para la vida? ¿Cómo va a ser? ¿Qué situaciones se le pueden presentar? Y cuando nosotros evidenciamos eso, también entonces le estamos a él induciendo, ¿sí? A que mirando qué consecuencias va a tener, es decir, de una vez, bueno, puede ser esta la consecuencia, ¿cómo lo vas a afrontar? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? O sea, es como sentarnos a hacer con ellos esa valoración, ¿cierto? Entonces, esa valoración primaria, digamos que sería lo que es a la persona, ¿cierto? Al niño como persona, ¿sí? ¿Cómo lo va a afectar? Y luego hacemos una segunda valoración, que ya está enfocada mucho más al hecho como tal, ¿sí? A la situación como tal. Ay, perdón, sí, esa segunda valoración es la centrada a la persona. La primera es la de la situación como tal, ¿sí? Qué pena que hay. Entonces aquí se centra en esa persona y es ya lo que les decía, todas esas situaciones es mirar, se presentan estas situaciones y la segunda es, bueno, ¿cómo como persona las vas a enfocar? ¿Cómo las vas a solucionar? ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, ya no están con nosotros, ¿cierto? Porque los niños ya digamos que ya han pasado, digamos, como a su etapa, ya digamos que ya es un intermedio donde ellos ya los soltamos nosotros y pasan a enfrentar ellos solitos la vida. Entonces, este ejercicio es para que, pues, se quedan ustedes, digamos, como en su análisis solitos, como una tarea, pues, que queda allí. ¿Para qué? Para que es mirar qué de todo lo que vimos ahorita, cómo lo estamos haciendo. Yo los invito es como a decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué estilo tenemos? ¿Cuál de los tres estilos de afrontamiento tenemos? ¿Cuáles son, digamos, que las características y los recursos que ellos tienen en los que los estamos empoderando?
¿sí? Cómo los niños chiquitos de ustedes ahorita, los de cuarto, están, digamos que canalizando cada uno de sus recursos, cómo ustedes como padres les están aportando a ellos para que ellos vayan forjando, digamos, todas esas cualidades y todos esos recursos para que de aquí a mañana, independientemente de cuál sea la situación, puedan ellos generar ese afrontamiento, ¿sí? Entonces es básicamente, pues este ejercicio es más como para poder hacer la reflexión de cada uno de ustedes de cómo lo está haciendo con sus hijos. Aquí, pues, bueno, hablamos, digamos, de irse al extranjero, pues son niños más grandes, pero sí los invito a que tomen una situación que se les pueda presentar en este momento, digamos, de acuerdo al curso de vida que están ellos y poder, digamos, hacer esta valoración. Bueno, aquí digamos que es como el resumen es, si la persona tiene ya los recursos y las habilidades de afrontamiento, ¿sí? Es saber que le van a permitir reaccionar favorablemente al cualquier estrés o a cualquier suceso vital que se pueda presentar. Y por último, pues es ya, digamos que darles esos últimos tips, ¿sí? Como les decía, es más el vivir con las situaciones y como hemos visto, a veces pensar tan a futuro, digamos que no sabemos, podemos pensar muchas cosas, pero no sabemos qué se nos pueda presentar. Esta situación, estas situaciones que hemos tenido, digamos, este año y medio, donde pues no solamente era la pandemia, donde estamos viviendo una situación social que también hay que enseñarles a ellos y decirles, sentarlos en la realidad, decirles, mira, esto es la realidad y esto, sí, digamos que enseñarles a ellos también lo que es la situación de la vida, no solamente lo que ellos en este momento puedan estar viviendo, digamos, dentro de su entorno escolar, dentro de su entorno, digamos, social, que se ve un poco limitado, sino también es enseñarles, digamos, de la vida, porque eso nos ha enseñado este tiempo, ¿cierto? Que tenemos que ser mucho más de vivir conscientes de lo de ahora, ¿sí? Y de mirar cómo día a día podemos ir manejando pues como todas esas situaciones. Entonces pues aquí les doy algunos tips que es pues siente el flujo de la respiración, aquí digamos que no sé pues algunas personas ya ahorita están bastante enfocados en lo que es la parte del mindfulness como decía, de la parte de la relajación consciente, entonces la respiración es algo es un ejercicio que nos ayuda bastante, ¿cierto? Es el respirar, retener 4 segundos y expirar, ¿sí? Y hacer esa rutina 4 veces. Entonces es algo muy rápido que nos ayuda muchísimo a canalizar el estrés, ¿cierto? Está también, pues, digamos, el comer consciente, ¿cierto? No es alimentarnos, ustedes saben que si nos alimentamos nos nutre es cuando estamos sentados siendo conscientes de que estamos comiendo, de que nos estamos alimentando y que mejor que darle, digamos, como decir, ¿sí? No es comer porque estoy almorzando, pero estoy trabajando, pero estoy almorzando y estoy viendo televisión, sino es poder disfrutar, digamos, esa comida. Aclarar tus pensamientos, ¿sí? Y sentir la paz que nos rodea es darnos el tiempo, ¿cierto? En este momento me siento así y siento que esto me está pasando, pues me siento y pienso en ello, ¿sí? Es como darle ese momento, hacer ese pare, como les he dicho. Si se siente ansiedad o angustia, respirar profundo, pues estamos relacionados con este primero que les decía, pues todos estamos en estos momentos donde la vida está pasando, digamos, como tan aceleradamente y no solamente acelerada, sino con tantas cosas nuevas en cada momento, pues debemos, digamos que poder buscar la tranquilidad para sí mismo, poder reflejarla, ¿sí? Y poder actuar, ¿ves? Escuchar a otros, ¿cierto? Aquí hablamos mucho de la tolerancia, ¿sí? Todos tenemos situaciones diferentes, esto nos ha enseñado a que todos afrontamos de una forma diferente, en que todos no tenemos los mismos recursos para afrontar. Entonces, ser tolerantes con los demás, que asimismo pues los otros también serán tolerantes con nosotros. Ser conscientes, pues aquí estamos hablando de ver televisión, manejar, sí, esto es ser conscientes de cada cosa que estoy haciendo, es tratar de ser conscientes de lo que se hace, porque como les decía, la mayor parte del tiempo estamos haciendo de forma inconsciente las cosas, entonces aquí ser más conscientes de lo que se hace y disfrutar de eso, Caminar es un muy buen ejercicio, ¿cierto? También nos ayuda a despejarnos, el hecho, digamos, de caminar, no sé, en un espacio verde, nos ayuda también muchísimo. Compartir con los hijos ese caminar, ese ejercicio, que es algo que también ayuda bastante. Los niños lo disfrutan mucho, sienten que están con sus padres, que están acompañados, que son parte de la familia, que ese día a día y ese acelere del día que tenemos y de vida que tenemos no permita pues que no disfrutemos con nuestros hijos eso. Todos tenemos pensamientos y son, digamos que
momentos, digamos que emociones y pensamientos que no sean los mejores, digamos que bueno, no hablo tanto de la parte negativa, pero sí que no sean los mejores, todos los tenemos, entonces no nos reprochemos por ellos, sencillamente es porque lo estoy teniendo y trabajémoslo, ¿sí? Y trabajémoslo. Bueno, agradecer por lo que eres y tienes, pues igual, aquí digamos cada uno dentro de las creencias que tengamos o digamos que es de todos modos decir cómo ha pasado este año, cómo estamos, si hay la posibilidad de estar en el colegio, de tener nuestros hijos aún en el colegio, cómo los tenemos, ¿sí? Es dar gracias por todas esas cosas porque pues el ser agradecido también nos trae recompensa, digamos, de la vida. Bueno, y mirarnos pues con la seguridad pues de que dentro de la capacidad, dentro de las cualidades, las características, recursos, todo lo que tenemos, pues muy seguramente que siempre vamos a tener unos buenos resultados. Y si así mismo se los estamos informando, dando, canalizando, mostrando, enseñando a nuestros hijos, pues muy seguramente que también en ellos vamos a tener buenos resultados. Bueno, eso era lo último que ya les quería comentar. Muchas gracias pues por la atención. No sé si hay preguntas, dudas. Doctora, muchísimas gracias a usted por la exposición. Vamos a dar un tiempo a ver si algún papito quiere hacer alguna pregunta o algo. ¿Me permites, por favor, un momentito? Ok. Vamos a revisar el chat para ver si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Diana Romero, por el espacio. Con mucho gusto, sí, claro, con mucho gusto. Las preguntas que haya les estoy dejando en el chat para que, si por favor, hacemos el diligenciamiento de la encuesta, por favor. Sí, señora. Ok. Doctora, no tenemos ninguna pregunta hasta el momento, entonces pues me queda agradecerle a los padres de familia la participación el día de hoy. Les sigo encargando, por favor, cuiden su salud y la de sus hijos. Recuerden nuestro lema institucional, yo me cuido porque te cuido. En este momento nos brindaron la oportunidad desde el colegio. Ay, no escuché, se fue la... Doc, estoy básicamente agradeciéndoles a los padres de familia, recordándoles nuestro lema y agradeciendo pues a la institución la oportunidad que nos están brindando de cuidado al permitirnos estar en virtualidad en este momento, con el ánimo de que todos pues estemos en casita el mayor tiempo posible, evitando pues estar en grupos grandes. Les recomiendo mucho, por favor, el aire, que le permitan la ventilación a sus casas y que tengamos todo el cuidado que nos están, pues en este momento, brindando la oportunidad, por favor, a todos los padres de familia. Muy importante estar alertas a la sintomatología de sus hijos, por favor, y obviamente del núcleo familiar. Entonces, pues veo que no hay ninguna pregunta. Si ustedes están de acuerdo, pues les agradezco muchísimo el tiempo y la oportunidad que nos han brindado para que la doctora nos colabore y nos apoye en este tema tan importante para los niños. Doctora Diana, muchos agradecimientos por el chat. Entonces, gracias padres de familia, a todos los que nos apoyaron el día de hoy. Doctora Diana, excelente día para ti y para todos. Gracias.